ver una semblanza de don Arturo. Y don Arturo, pues es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Está certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, y en cuanto a su experiencia profesional, fue subdirector de crédito y director general de la Asociación Hipotecaria Mexicana, fue director corporativo de administración de banca Somex S.A., fue director general de Presupuesto, Administración y Finanzas en la Secretaría de Programación y Presupuesto, fue el coordinador general de la Comisión Modernización Comercial, Regulación y Abasto para la elaboración del programa de gobierno, fue secretario general de Gobierno B y secretario general de Planeación y Evaluación del Departamento del Distrito Federal, es socio fundador y presidente de González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, presidente de la Comisión Asesora sobre Asuntos Administrativos y Presupuestales de la Organización de Estados Americanos, fue presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, AC, en el bienio 98-2000, de su Consejo Consultivo 2000-2002, y de su Junta de Honor 2022-2024. A finales del 2001, es electo por la mayoría calificada Auditor Superior de la Federación por la Cámara de Diputados para el periodo 2002-2009. En 2007, es electo presidente mundial por 3 años de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que agrupa a todos los tribunales de cuentas, cámaras de cuentas, consejos de auditoría y auditorías superiores mayores y generales del mundo. Actualmente auditor independiente, consultor y socio en su propia firma. Ha recibido múltiples distinciones y, por mencionar algunas, recibió el reconocimiento de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental por su contribución a la cultura de la rendición de cuentas y la fiscalización superior. Recibió la presea Mancera Ortiz, que es el máximo reconocimiento dentro de la profesión contable en México, otorgada por el Colegio de Contadores Públicos de México, AC, como reconocimiento a su trayectoria profesional. También recibió el reconocimiento público unánime de parte de la Cámara de Senadores por su actuación como auditor superior de la Federación en aras de la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Es reconocido como el gran promotor de la contabilidad patrimonial y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Recibió un homenaje de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM por su trayectoria profesional y su destacada actuación como auditor superior de la Federación durante el periodo 2002-2009. Fue reconocido en 2015 como uno de los 70 grandes de México por votación ciudadana. Dentro de su trayectoria ha escrito y colaborado en diversas publicaciones, como por ejemplo 180 años de rendición de cuentas y fiscalización en México, Acervo Jurídico de la Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior en México, para entender la Auditoría Superior de la Federación, colaborador en la investigación sobre el rescate bancario realizada durante 3 años por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y es colaborador de la revista Proceso con diversos ensayos en su auditoría. Ha impartido más de 200 conferencias en universidades públicas y privadas, congresos de los estados, cámaras de diputados y senadores, organizaciones gremiales, foros de debate, actos conmemorativos, reuniones académicas y organizaciones nacionales e internacionales, como en el Banco Mundial, la UNESCO, la UNCTAD, la OCDE y tribunales de cuentas en más de 20 países. Por favor, nuevamente recibamos a don Arturo con un muy fuerte aplauso. Primero me voy a mover un poquito para la izquierda, primero para verlos mejor a todos.
y segundo, para estar más cómodo, porque aquí me están metiendo un obstáculo en los pies. Hola, mijo. Bien. Cuando escucho que leen mi semblanza, siempre les digo que me doy cuenta que tengo muchos años. Este tema, que es apasionante, pero que es de altísima preocupación para todos los mexicanos, me gusta tratarlo mucho porque quisiera yo tocar las conciencias de los mexicanos, pero sobre todo de los jóvenes, porque ustedes son las nuevas generaciones. Nosotros les hemos fallado a todos ustedes, y les hemos fallado porque les vamos a entregar un México corrupto, un México impune que no castiga a los delincuentes. Y eso nosotros se los debemos a ustedes. Por eso ustedes son la generación de la esperanza para hacer un mejor México para todos los que lo siguen. Bien. Cuando me invitaron a dar esta conferencia, me preguntaron que qué nombre le daría. Y yo lo pensé un poquito, y por eso es el nombre. El combate a la corrupción, el gran reto de México. Vamos a hacer una breve presentación, una breve introducción. Luego vamos a entrar al terreno del derecho romano y la corrupción. Vamos a ver a México y su desempeño con los grandes indicadores. No vamos a inventar nada. Vamos a ver cómo está México. Luego vamos a ver la corrupción en nuestro país y les traigo 8 grandes casos de corrupción en México. Y no les traje el FOBAPROA, que es el rescate bancario, que fue nuestro mayor éxito en nuestra gestión como auditor superior de la Federación. Pero ya pensé seriamente incorporar para futuras conferencias el caso del FOBAPROA, el rescate bancario. Hablaremos brevemente de la fiscalización superior en México y haremos algunas reflexiones finales. Bien. Estaremos rehidratándonos porque está haciendo mucho calorcito, ¿verdad? Esta mesita tiene trampa. Bueno, empecemos. Agradezco a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y a su director general, el maestro Tomás Rubio Pérez, así como a la Academia Mexicana de Auditoría del Desempeño y a su presidente, el maestro Alfredo Cristalinas Kaulitz, la invitación que me hicieron para impartir una conferencia titulada El combate a la corrupción, el gran reto de México. En este recinto universitario, que me hace recordar con nostalgia, cariño y enorme gusto mi paso como estudiante en la que en aquel entonces era la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM. Gracias por la invitación. En uno de los centros ceremoniales de la cultura prehispánica se encuentra grabado un pasaje de nuestra historia que relata lo siguiente. Después de años de explotación y una prolongada sequía, el pueblo, agotado, hambriento y enfermo, sintió el abandono de sus dioses. Pensó que su desamparo estaba originado por sus escasos sacrificios y ofrendas rituales,
y porque sus dirigentes, representantes de los dioses en la tierra, habían faltado a su cometido de defender sobre todas las cosas la sobrevivencia de la comunidad a la que pertenecían. Por ello, sus gobernantes no tenían ya razón de ser y no merecían más respeto alguno. El rencor no tardó en sucederse. La furia se transformó en deseos de aniquilación. Los nobles debían pagar la burla que habían hecho al pueblo al introducirse en sus salones, templos y recintos sacros. Y así destruyeron todo lo que representaba el sojuzgamiento y el abandono. Gobernantes, guerreros y sacerdotes no pudieron contener la turba enfurecida y huyeron a otras ciudades a refugiarse. La que fue una ciudad esplendorosa se vio consumida por las llamas. Este manifiesto resume una inscripción que se encuentra en un muro de la zona arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos. Esperamos que esta no sea una historia que pueda repetirse en el país ante los pésimos resultados de los últimos gobiernos que hemos tenido todos los mexicanos. El derecho romano y la corrupción. En la antigua sociedad romana, se afirmaba que no hay justicia sin ley, ni ley sin un sentido de justicia. Principio adoptado por otras culturas. Sin embargo, fueron los romanos los que crearon un verdadero y completo sistema legal para regular los vínculos y relaciones de una sociedad en constante evolución. Desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, incluyendo la monarquía, la república y el imperio romano. La moral y la justicia. Los tres principios del derecho romano eran: primero, vivir honestamente; segundo, no hacer daño a otro; y tercero, dar a cada uno lo suyo. La moral era el pilar sobre el que se apoyaba el derecho, y el derecho era el pilar sobre el que se apoyaba la justicia. El delito y los castigos, es decir, las penas. En el derecho penal histórico, al responsable del delito se le imponía la máxima pena corporal, que consistía en la pena de muerte. El derecho romano, en la época del emperador Justiniano, ordenaba la ejecución del declarado culpable mediante la horca, la decapitación o la cremación, en un plazo máximo de 30 días, con excepción de las mujeres embarazadas, en cuyo caso se esperaba al parto para proceder contra ella. La corrupción en Roma. Al final de la República y en los inicios del Imperio Romano, en tiempos de Augusto, el fiscus, es decir, el fisco, se llevaba el 1% de todas las compraventas y el 4% si se trataba de esclavos. El impuesto de transporte de mercancías, conocido como el portorium, pagaba un arancel del 2,5% del valor de lo transportado. Y para financiar el enorme gasto del ejército por el aumento de sus jubilaciones y capital de retiro a cargo del erario, se creó un nuevo impuesto que gravó las herencias con el 5%, con excepción de las correspondientes a parientes próximos. En el Imperio Romano existían dos tributos directos:
los bienes personales, conocido como el tributum capitis, y el rendimiento de la tierra, conocido como el tributum solis. El tributum capitis, de los bienes personales, afectaba a todos los individuos libres, obligados a pagar anualmente al erario público el 1% de su patrimonio. Los hombres debían de pagarlo desde los 14 años hasta los 65, y las mujeres lo hacían desde los 12 años, con base en un censo, el cual resultaba muy difícil de levantar en territorios alejados y con distintas lenguas. Todos los romanos debían pagar por sus esposas, hijos e hijas el 1% anual per cápita del valor de su hacienda, por lo que escondían a su familia o los hacían pasar por esclavos cuando llegaba el funcionario del censo, y ocultaban cuanto poseían de valor para reducir la valuación de su patrimonio. El tributum solis, el tributo sobre el suelo, correspondía al rendimiento de las tierras que resultaba más difícil de recaudar, ya que además del censo era necesario evaluar las superficies, los rendimientos agrícolas y otros parámetros. Las normas establecían que constara el nombre de los vecinos inmediatos de cada parcela, la superficie cultivable estimada de los 10 años siguientes, así como el número de cepas, olivos, frutales, pastos, ganado, bosques y casas, lo que rebasaba con mucho al grupo de inspectores que a lomo de mula debía de cubrir todo el territorio romano. Por ello, la responsabilidad de su cobro se delegó en recaudadores locales que rendían cuentas a funcionarios romanos, temiendo ante la posibilidad de las inspecciones que pudieran efectuarse. Ante esta situación, la corrupción fue la norma general, a pesar de los castigos ejemplares de la época. Todo podía comprarse y venderse en Roma, de cargos a sentencias judiciales, de votos a contratos de obras públicas. Eso parece de la época del México actual, ¿no? Según el clasicista Luciano Perelli, la corrupción de la vida política y la administración pública en la Roma antigua tenía dimensiones enormemente superiores a las actuales. Y esto lo afirmó Perelli en la Italia de la era Berlusconi, no precisamente impoluta. 9 de las prácticas corruptas más habituales en la antigua Roma eran las siguientes. La primera práctica corrupta: comprar votos y cargos. ¿Qué les parece? Ya parece la manera en la que Morena se hizo de muchos recursos públicos, ¿no? Comprar votos y cargos. Tito Livio cuenta que durante la República hubo que aprobar una ley que prohibiese blanquear de más las túnicas de los candidatos. Se hacía para llamar la atención desde lejos en sitios concurridos, como el amplio espacio abierto de los foros, donde se realizaban las asambleas políticas y judiciales. Otros candidatos no dudaron en hacerse adoptar por una familia ajena con tal de conseguir una magistratura. Segunda práctica corrupta: amañar elecciones. ¿Dónde he oído eso? Nosotros no, ¿verdad? No, nunca. Amañar elecciones. Los políticos romanos no se andaban por las ramas a la hora de torcer las urnas a su favor. Cuando se estableció el voto escrito y secreto, apareció una variada gama de fraudes electorales. Se añadían votos para favorecer candidatos o se sobornaba al rogator, un funcionario electoral, para que multiplicara en las urnas
el nombre de un candidato en detrimento de los demás. Una vez se destapó en el Senado una trama repleta de sobornos electorales, compensaciones fraudulentas o el untado en ciernes, con 100 millones de sestercios, una fortuna enorme, de toda la centuria prerrogativa. La centuria prerrogativa era la que, elegida a suertes, votaba antes que las otras, con lo cual influía en las demás. Un sestercio equivale en la actualidad a 2.2 dólares o 2.66 euros, para que dimensionemos lo que era la dimensión de la trampa que se cometía. Tercera gran corrupción que se cometía en Roma, la apropiación indebida. Y aquí viene uno de los grandes. Julio César protagonizó un ejemplo clarísimo de apropiación indebida. Dictó la ley anticorrupción más severa de la República, pero poco antes había mandado romper las puertas del Tesoro y se adueñó de las reservas del Estado. Entonces sí, ¿no? Maravilloso. Cuarto, el cobro de comisiones. No era raro que los cuadros del ejército sacaran tajada en exceso por las conquistas. De hecho, se consideraba un incentivo para que los generales dieran lo mejor de sí en el campo de batalla. Los botines pertenecían en teoría al Estado, pero en la práctica llegaban bastante mermados a las arcas públicas. A esta especie de comisión, tolerada hasta cierto punto, se sumaban otras líneas de negocio, entre ellas los rescates de prisioneros, su esclavitud, la venta de pertrechos y víveres a las legiones o el transporte de estas. Las clases senatorial y ecuestre, y dentro de la última, en especial los publicanos, fueron las mayores beneficiarias de esta prosperidad derivada del expansionismo romano. Acumulación fraudulenta. La nona, el reparto gratuito de trigo que hacía el Estado, constituyó otro foco de corrupción. Era un derecho de todos los ciudadanos. Sin embargo, nadie ignoraba que su propósito consistía en mantener aplacada la multitud de pobres que formaba el grueso de esta sociedad abiertamente desigual. Pese a ello, algunos patricios reclamaban la parte que les tocaba en la distribución y lo acumulaban para especular. Sexta práctica corrupta, la estafa. La estafa romana, porque la estafa maestra es la nuestra. La estafa. Los menesterosos cometían fraude cuando, pululando por las calles de Roma, fingían ser supervivientes de naufragios, veteranos tullidos en combate, enfermos de epilepsia o ciegos desvalidos. Todo ello falso, para inspirar compasión y llevarse algo a la boca. También la religión exageró con la petición de limosnas para ingresar a algunos fondos. La extorsión, séptima práctica corrupta. Nadie ilustra mejor la extorsión que Craso, compañero de Julio César y Pompeyo en el primer triunvirato. Craso amasó una fortuna, en parte, gracias al único servicio privado de bomberos en Roma. Cuando surgía un incendio, un carro cargado con agua se presentaba ante el inmueble, pero también un agente de Craso que solo mandaba apagar el fuego si el propietario pagaba la altísima tarifa de este monopolio. 8. La concusión o práctica corrupta romana. La otra faceta frecuente del abuso de poder
fue la conclusión. Este cobro de impuestos inflados en provecho propio fue la norma en un sistema basado en depredar las provincias para vivir con lujo y hacer carrera en la capital, en la metrópoli. Todos los gobernadores provinciales incurrieron, con mayor o menor voracidad, en esta forma de corrupción. Por último, los sobornos y los cohechos. Los sobornos y los cohechos existían en la vida romana en todos los ámbitos y épocas. Se cambiaban con dinero decisiones electorales y legislativas. Hagan de cuenta lo que está pasando en la actualidad en México. Los regalos llovían durante el imperio a los inspectores tributarios y de obras públicas, para que se hicieran de la vista gorda ante diversos fraudes. Y los escribas de Sicilia cargaban un 4% más su voluntad por los documentos que labraban, mientras que los cuestores del tesoro ignoraban las acrobacias contables a cambio de obsequios. La justicia funcionaba también a golpe de oro y plata, y los trámites solo se agilizaban con dinero. Publicanos, los funcionarios más corruptos de Roma. Durante la época de la República, los confines del dominio romano se ampliaron y con ellos la dificultad de administrar tal magnitud territorial. Los publicanos se convirtieron en uno de los fundamentos del sistema fiscal, pero la falta de control y la ambición convirtieron a estos funcionarios en unos auténticos especialistas de la corrupción. Durante las guerras púnicas, entre el 264 y el 146 a.C., hubo contratistas que hundieron sus propios barcos mercantes y reclamaron al Senado una cara indemnización por naufragio tras presentar registros falsificados del cargamento. La presión popular obligó al Estado a tomar medidas. Pero fue en la recaudación de impuestos donde se produjeron los mayores desmanes. La falta de control daba carta blanca a los publicanos, que contaban con toda la fuerza del Estado y sus legiones para imponer tributos abusivos. Quienes no podían pagar veían cómo su patrimonio era expropiado, y los que no tenían la suerte de ser ciudadanos romanos eran esclavizados para ser enviados a las minas, en lo que consistía era esencialmente, una sentencia de muerte. Incluso los senadores se vieron envueltos en muchos de los escándalos de corrupción, utilizando su influencia en beneficio propio. Herramientas de control. En caso de que el publicano fuera hallado culpable, la multa por estafa era el cuádruple de la suma robada, pero podía aducir que como empleado del Estado, su posición era la misma que la de un magistrado, por lo que según la ley solo debía devolver el doble. Si veían que tenían las de perder, las sociedades devolvían el importe en litigio antes del juicio, con lo que se evitaban el proceso legal. Esta es una breve narrativa de la corrupción en la historia de Roma. Como vemos, México no inventó la corrupción, pero fue un gran alumno de gran aprendizaje. Ahora pasemos a ver México y su desempeño. William Thomson Kelvin, Lord Kelvin, físico y matemático inglés, señalaba lo siguiente: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Indicadores sobre el desempeño de México.
En el Índice de Desarrollo Humano 2021, México muestra, en relación con el año 2017, es decir, 4 años, un retroceso de 7 años en la expectativa de vida al nacer. Increíble. Al retroceder de 77.3 años a 70.2 años. Esto es el 9.1%. Y aumentos en los años de educación esperados de 14.1 a 14.9 años, esto es el 5.7%. Y en el ingreso nacional bruto per cápita, un aumento de 16.944 a 17.896 dólares, el 5.6%, lo que se refleja en su evaluación del año. México es considerado dentro del grupo de países de desarrollo humano alto. En total, fueron evaluados 191 países, dentro de los cuales México ocupa el lugar número 86. Índice del Estado de Derecho 2022 del World Justice Project. De los 140 países evaluados, los que recibieron las más altas calificaciones en una escala de 0 a 1, en donde 0 significa ausencia total del Estado de Derecho y 1 máximo compromiso con el Estado de Derecho, fueron Dinamarca, con 0.90, ocupó el primer lugar. Noruega, con 0.89, el segundo lugar. Finlandia, con 0.87, el tercero. Y Suiza, con 0.86, el cuarto lugar. Dentro de los países peor evaluados se encuentran Malí, México y Turquía, con 0.42 puntos, que ocuparon el lugar 39. Bolivia con 0.38, el lugar 43. Mauritania con 0.37, el lugar 44. Y después de varios países y lugares, aparece Venezuela al final del índice con 0.26, ocupando el lugar 50. El 140 de la lista, es decir, el último lugar. Índice de percepción de la corrupción 2022 de 180 países de Transparencia Internacional. En una escala de 0 a 100, los países mejor evaluados fueron Dinamarca con 90 puntos, ocupó el primer lugar. Finlandia y Nueva Zelanda con 87 puntos ocuparon el segundo lugar. Noruega con 84 puntos, el tercer lugar. Singapur y Suecia con 83 puntos, el cuarto lugar. Suiza con 82, el quinto. Países Bajos con 80, el sexto. Alemania con 79, el séptimo. Irlanda y Luxemburgo con 77, el octavo. Hong Kong con 76, el noveno. Y Australia con 75 puntos, el décimo lugar. Los países peor calificados fueron Burundi, Guinea Ecuatorial, Haití, Corea del Norte y Libia con 17 puntos. Ocuparon el lugar 63. Yemen con 16 puntos ocupó el lugar 64. Venezuela con 14 puntos, el lugar 65. Sudán del Sur y Siria con 13 puntos, el lugar 66. Y Somalia con 12 puntos ocupó el lugar 67. El último de los 180 países evaluados. México, por su parte, obtuvo una calificación reprobatoria de 31 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción 2022, igual a la del año 2020, y ocupa el lugar número 50, el 47 en 2021, y el renglón 128, el 125 en 2021.
de la relación de los 180 países evaluados, en compañía de Bolivia, Laos y Uzbekistán. México no muestra ningún avance en el combate a la corrupción. Diga lo que diga el presidente de la República, no hemos avanzado en materia de combate a la corrupción. Índice global de la impunidad 2020 de 69 países. El reporte informa que México se mantiene en un nivel de alta impunidad, al ocupar la posición 60 entre 69 países, con 49.7 puntos sobre 100. El último lugar, el 69, lo ocupa Tailandia con 68.8 puntos. Los países mejor evaluados fueron Eslovenia con 20.3, ocupó el primer lugar, Croacia con 20.5, el segundo lugar, y Grecia con 24, el tercer lugar, por tener una impunidad muy baja. Confianza en las instituciones de consulta Mitofsky. En esta consulta entre la población resultó que el Ejército con 8 puntos, las universidades y la Guardia Nacional con 7.7, la Iglesia y las redes sociales con 7.4, son las instituciones que más confianza generan en la sociedad. Las que menos confianza generan y están reprobadas son los senadores. ¿Quién confía en los senadores? Ni sus familias. Los senadores, 5.9. Los sindicatos y los diputados, 5.7. Y los peores, los partidos políticos, con 5.3, en el último lugar, son los que menos confianza merecen de los mexicanos. ¿Están de acuerdo? Por eso estamos como estamos en la política mexicana. Comisión Mexicana para América Latina y el Caribe, la CEPAL. El Producto Interno Bruto de México perdió 47.086 millones de dólares entre 2018 y 2021, indica la CEPAL. En 2018 el PIB, a precios constantes en dólares de ese año, llegó a 1 billón, es decir, millones de millones, 1 millón de millones. 1.222.400 millones de dólares, el más alto en la historia del país. En tanto que en 2021 se ubicó en 1.175.319 millones de dólares. El crecimiento económico de 2021, según la CEPAL, se ubicó en 4.8%, insuficiente para recuperar la contracción de menos 8,5% acumulada durante los 2 primeros años de gobierno. El PIB de Brasil y Argentina ya están arriba de los niveles prepandemia. Lo mismo ocurre en Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, República Dominicana y varias naciones más. En cambio, México acumuló una caída del PIB de menos 3.7% entre 2019 y 2021. Y este año, según la CEPAL, crecería solo el 1.9%. Venturosamente, en este caso, se había equivocado la CEPAL. El hecho es que, según la CEPAL, México volverá a estar en el año 2022 entre los 5 países latinoamericanos con menor crecimiento económico. Sin embargo, el INEGI informó que el PIB en 2022 creció el 3.1%. Finalmente una buena noticia para los mexicanos. La economía mexicana. La economía de México en el año 2018 producía 18.5 billones de pesos, es decir, millones de millones. 4 años después, en 2022, su PIB creció 3.1%, produciendo 18.4 billones de pesos. Pero ahora somos varios millones más de mexicanos.
Las remesas de los mexicanos alcanzaron un récord histórico en 2022 de 58.497 millones de dólares. México debe aprovechar su cercanía con Estados Unidos y Canadá para detonar su desarrollo, aprovechando el nearshoring, es decir, la cercanía con Estados Unidos y Canadá. Todo el mundo enfrentó la pandemia del COVID-19. Sin embargo, muchos países ya recuperaron su crecimiento económico, como Irlanda, que ha crecido el 37% desde 2019. Creció el 12.2% en 2022 Irlanda. Colombia, con todo y la pandemia, ha crecido el 12.4%. Chile el 7.1%. Brasil el 5.2%. Estados Unidos el 5.4% y Canadá el 3.7%. La inflación de México en 2022 fue 20% mayor que la de Estados Unidos. En la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México fue el país que menos ayudó a sus empresas durante la pandemia. Vamos a hacer un pequeño break para entrarle al tema de temas. La corrupción en nuestro país, los grandes casos. El primer gran caso, y les digo, y no les traje el FOBAPROA, el rescate bancario, que lo voy a incorporar ya en las próximas conferencias. El primer gran caso, agronitrogenados, la planta chatarra. Van a ir creciendo las joyitas que les voy a presentar. Compra Pemex la planta chatarra en 2014 en 273 millones de dólares, señala la Auditoría Superior de la Federación. La rehabilitación por 30 años de antigüedad le cuesta a Pemex 475 millones de dólares. Por lo tanto, el costo total para Pemex, pero es decir, para todos nosotros, es de 748 millones de dólares. Alonso Ancira, que fue quien la vendió a Pemex, hace un resarcimiento para Pemex de 216.7 millones de dólares. ¿Pero qué creen? A plazos. Se le conceden 3 años para que pague. Maravilloso, ¿no? México milagroso, México maravilloso. Para pagar 216.7 millones de dólares se le conceden 3 años, de 2021 a 2023. La pérdida neta total para todos los mexicanos es de 531 millones de dólares. Gran negocio para Alonso Ancira, el de Altos Hornos de México, y Emilio Lozoya, el director general de Pemex, al que no han castigado hasta ahora. No han podido castigar a nadie. Son unos ineptos. Segundo gran caso, la Comisión Federal de Electricidad. Segundo gran caso, la Comisión Federal de Electricidad. Subutilización de gasoductos y ramales con un cargo fijo por no usar los gasoductos de 19.711 millones de pesos en el año de 2019. Señaló la Auditoría Superior de la Federación. Les explico. Es una maravilla. El gobierno de Peña Nieto
contrata la construcción de los gasoductos. Pero son tan buenos negociadores con los gringos, con las empresas gringas, que firman un contrato donde aceptan que si no se utilizan, de todas maneras pagan. Y entonces en el año de 2019, la CFE tiene que pagar 19.711 millones de pesos, a pesar de no haber utilizado los gasoductos. Esto lo señaló la Auditoría Superior de la Federación. Modificaciones al régimen de jubilaciones, al contrato colectivo de trabajo, costaron a la CFE 85,000 millones de pesos en el año de 2020. El costo se incrementará cada año. Una pésima decisión administrativa y financiera. Llévenlo a las clases de finanzas. Decisiones que no se deben de tomar. Nunca. Porque todo esto es contrario a los intereses de México. En el ejercicio de 2021, la CFE reportó una pérdida neta de 106.260 millones de pesos. En tanto que en el año 2022 mostró una pérdida neta de 39.793 millones de pesos. Los subsidios del gobierno federal entregados a CFE en 2022 fueron de 82.400 millones de pesos. Es decir, y no lo veamos como algo ajeno, porque al final de cuentas todo eso nos repercute a nosotros, porque es patrimonio público, patrimonio de todos los mexicanos, nos afecta a todos. Es parte de la pérdida del patrimonio público. Aquí viene algo maravilloso. Si los romanos tenían su estafa, pues nosotros tenemos nuestra estafa maestra. Y ya verán qué maravilla de caso de corrupción. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se hicieron pagos millonarios a universidades y empresas fantasma por la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Petróleos Mexicanos y el Banco Nacional de Obras y Servicios, el Banobras. En total, 11 dependencias públicas del gobierno, soportados con documentos apócrifos por más de 7.670 millones de pesos, señaló la Auditoría Superior de la Federación. Involucrados 64 funcionarios de Sedesol y Sedatu, 11 dependencias federales, 12 universidades públicas y 186 empresas, 128 de ellas fantasma. Maravilloso. La Sedesol y Sedatu decidían los nombres de las empresas que debían contratarse y acordaban con las universidades y otras dependencias darles un porcentaje del monto del contrato. Es decir, los moches. Les daban la tajada. Primero en la Sedesol y después en la Sedatu se crearon fábricas de entregables en 3 domicilios en la Ciudad de México para redactar oficios, imprimir y cuadrar las cifras, fabricar los expedientes completos de las contrataciones, desde las actas constitutivas de las empresas hasta los contratos de servicios, elaborar facturas de trabajo simulados
y todos los entregables. Los funcionarios de las universidades y de otras dependencias eran citados para firmar, sellar los documentos apócrifos y recibir las cajas con los entregables para comprobar las erogaciones del dinero público. ¡Qué desvergüenza! Granados Chapa hubiera dicho que enorme inverecundia. El dinero público salía de las 11 dependencias de gobierno, se canalizaba a las universidades públicas y éstas lo enviaban a las empresas contratadas señaladas por Sedesol y Sedato, las que eran fantasma o irregulares, las que a su vez lavaban y desaparecían el dinero para ser liquidadas y o desaparecidas. Los principales responsables de la estafa maestra fueron Rosario Robles Berlanga y Emilio Cebadúa, titulares de la Secretaría y de la Oficialía Mayor de Sedesol y Sedato, pero no han sido sancionados. Se mencionan de todas maneras los nombres de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Rosario Robles Berlanga solo ha sido acusada de ejercicio indebido de la función pública y no de fraude maquinado por el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos. La actuación de la Fiscalía General de la República ha sido decepcionante ante la enorme corrupción detectada por la Auditoría Superior en el caso de la estafa maestra. Esto, de verdad, es uno de los enormes casos de corrupción y una gran decepción para todos los mexicanos. ¿Qué gobiernos tenemos tan corruptos para no creer en los políticos que solo engañan a los mexicanos? No importan los colores, terminan siendo iguales todos. Todos buscan la manera de robarse el dinero y engañar a todos los mexicanos. Etileno 21, esta es otra maravilla de corrupción. Pemex Gas y Petroquímica Básica firmó un contrato en febrero de 2010 con Etileno 21 para venderle 66,000 barriles diarios de etano, con un descuento del 30% y una vigencia de 35 años, el cual fue acordado directamente en la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, sin pasar por el Consejo de Administración de Pemex. Un consejero independiente de Pemex señaló: Pemex va a importar gas para venderlo con 30% de descuento. Además de no cobrar Etileno 21 los costos de importación, transporte y separación del etano. Los pagos de Pemex por no cumplir las condiciones del contrato alcanzaron un total de 2.813 millones por el periodo 2016, 2017 y medio año de 2018, informó la Auditoría Superior. Fíjense nada más. Pemex compraba la tonelada de etano a la empresa suiza Vitol en 6,388 pesos y la vendía a Etileno 21 en 2,727 pesos. Que nos inviten de estos negocios, ¿no? Las pérdidas para Pemex eran de 3,661 pesos por tonelada, que representaban el 134%, señalaba la Auditoría Superior de la Federación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos
denunció sobornos de Vitol a funcionarios de Pemex y otras petroleras latinoamericanas. Ahí está otro ejemplo de una enorme corrupción. El quinto caso, Petróleos Mexicanos. El peor sexenio para Pemex ha sido el de Peña Nieto, señaló Francisco Labastida Ochoa, por lo siguiente. Pemex elevó su deuda en 55%. Su producción cayó de 2,5 millones de barriles a 1,750,000. Su producción de gas cayó en 45%. Las reservas bajaron de 13,000 millones de barriles a un poco más de 7,600 millones. Pemex pagó en 2018 impuestos por 420,000 millones de pesos, lo cual se replicó cada año. Crearon un desastre y destrozaron a la empresa, concluyó. En 2019, Pemex perdió 346,135 millones de pesos, casi 92% más que en 2018, de acuerdo con el informe de la Bolsa Mexicana de Valores. En el ejercicio de 2022, reportó utilidades por 23,500 millones de pesos. Pemex acumuló pérdidas por 1 billón, acuérdense, millones de millones, por 1,085,955 millones de pesos entre 2019 y 2021, según los estados financieros auditados. De 2019 a 2022, Pemex ha recibido del gobierno federal 890,000 millones de pesos, es decir, 222,000 millones de pesos anuales como aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos. Ahí está la explicación de por qué no hay apoyos para la infraestructura, por qué no crece la economía y por qué los mexicanos estamos como estamos. Si estamos apoyando a la CFE y estamos apoyando a Pemex, que son solo una ilusión, y no estamos apoyando la infraestructura para el crecimiento de la economía, pues es imposible que la economía salga del estado en el que se encuentra. Aquí está otro gran caso. Odebrecht. Muchos me decían, ya no cuentes tantas historias así. Le digo, pues es que es nuestra realidad y solo traje unos cuantos casos. Odebrecht, o como dicen los Odebrecht. Odebrecht. Ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht aceptaron ante una corte federal de los Estados Unidos haber sobornado a autoridades mexicanas con millones de dólares. Se tiene conocimiento de los hechos siguientes. Entrega de 10,387,000 dólares de sobornos de Odebrecht destinados a México entre 2012 y 2014. El área de sobornos de Odebrecht reportó 3 pagos de 3,520,000 dólares cada uno, el 21 de febrero, 10 y 17 de marzo de 2014, para un proyecto en México. Otras 2 transferencias de 2,100,000 dólares el 22 de septiembre y el 24 de octubre de 2014 para el proyecto Tula en Hidalgo. Odebrecht entregó 6 millones de dólares al gobierno federal por el beneficio de contratos y para sobornar a legisladores para la aprobación de la reforma energética. Las obras ejecutadas en la refinería de Tula Hidalgo ocasionaron un daño a la hacienda pública por 1,191 millones de pesos, por sobrecostos de obras, materiales, insumos y pagos indebidos, informó la Auditoría Superior de la Federación. No se conoce a la fecha el daño patrimonial total para el Estado mexicano, es decir, para todos nosotros. Este fue el sexto gran caso. Perdón que les diga, ya está sintiendo mucho frío. A ver si le pueden apagar al aire, porque... ¿Están de acuerdo? Y entonces voy a llegar frío al final.
Bueno, continuemos. El séptimo gran caso de enorme corrupción, de gran actualidad, Genaro García Luna. Genaro García Luna. El director general de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, y secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, fue declarado culpable de 5 delitos, 4 de ellos por narcotráfico, por un jurado de 12 miembros en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, el 21 de febrero de 2023. Durante el juicio, 27 testigos declararon en contra de García Luna. Se afirmó en el mismo que García Luna dio protección al cártel de Sinaloa y fue señalado como un traidor a México. Fue impactante la visión de México como un narcoestado. Delitos por los que fue declarado culpable: distribución internacional de cocaína, posesión de cocaína, importación de cocaína, socio de una empresa criminal y falso testimonio ante autoridades migratorias. Principales sobornos de narcotraficantes pagados a Genaro García Luna, según testigos en el juicio: pago de entre 1 y 1,5 millones de dólares mensuales de 2001 a 2009, por lo que se estima un total de entre 96 y 144 millones de dólares en 8 años. Entrega de 5 millones de dólares por una sola vez y pago de más de 10 millones de dólares en una sola entrega. El juez informó que daría a conocer su sentencia el 27 de junio próximo, es decir, el número de años que se le impondrán de cárcel a Genaro García Luna por los delitos cometidos. La fortuna y las propiedades de Genaro García Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera, en voz de su titular, aseguró que García Luna armó una red de lavado de dinero en Estados Unidos que le permitió acumular una gran fortuna que es reclamada por el gobierno mexicano, al considerar que proviene de la corrupción y de la protección al cártel de Sinaloa. La gran fortuna que se estima está integrada por inmuebles, empresas, inversiones, 25 automóviles, muchos de ellos de colección, motocicletas y un yate. La fortuna de Genaro García Luna se calcula en aproximadamente 746 millones de dólares, según la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal. Ya puede comprar todo. Y ahora veamos al último caso que les traigo. Y este nos afecta a todos los universitarios. El caso de Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusada de plagiar sus tesis. El primer plagio de su tesis de licenciatura. El catedrático de la UNAM, Guillermo Sheridan, publicó en diciembre de 2022 en el portal de Latinus lo siguiente: Yasmín Esquivel Moza plagió en su totalidad la tesis del licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez. La UNAM confirmó días después lo siguiente: al llevar a cabo el cotejo pormenorizado en las tesis profesionales de una alumna de la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón, presentada en 1987,
con la de un alumno de la Facultad de Derecho, sustentada en 1986, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos. El 31 de diciembre, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, señaló: con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90%, resulta evidente la existencia de un plagio. La revisión académica de los contenidos de ambas tesis hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986, que presentó el licenciado Edgar Ulises Báez Gutiérrez. La UNAM, por su parte, decidió rescindir el contrato laboral que tenía con la académica Marta Rodríguez Ortiz, quien dirigió y asesoró la tesis plagiada en la FES Aragón, tras la confesión expresa de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro. Yasmín Esquivel Mozo es esposa de José María Riobó, uno de los constructores favoritos y principal asesor en temas de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la propuso como candidata para ser ministra de la Corte. El segundo plagio en la tesis de doctorado. El diario español El País informó en febrero pasado que Yasmín Esquivel Mozo habría plagiado en el año 2009 su tesis de doctorado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, ya que 209 de las 456 páginas de la tesis, el 45.8%, corresponden a trabajos publicados previamente por 12 autores. Los autores plagiados fueron los siguientes: 4 autores americanos y 8 autores europeos. No se los leo porque son muchos. En resumen, de los 12 trabajos plagiados, corresponden 5 a juristas españoles, 3 a juristas mexicanos, 2 a juristas italianos, 1 a un jurista alemán y el restante a un académico venezolano. Destacan entre los más notables los casos del exrector de la UNAM, Jorge Carpizo, del presidente del Tribunal Supremo de España, del exministro de Cultura y Deporte de España y del expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada más, ¿eh? Estos son solo algunos de los grandes casos de corrupción que ahogan al país. Uno de los más graves problemas que tiene México es que no se castiga a nadie, absolutamente a nadie. No podemos aspirar a cambiar el gran problema de corrupción que nos aqueja si no estamos dispuestos a sancionar a los corruptos. Queremos castigos, no perdones. Gracias. Vemos con preocupación que la Auditoría Superior de la Federación ha disminuido seriamente su eficiencia fiscalizadora, reflejada en las recuperaciones operadas en las últimas cuentas públicas, tal como se muestra a continuación, y ustedes pueden ver en la lámina correspondiente. En tanto que las gestiones de la Auditoría Superior de la Federación,
que auditaron las cuentas públicas 2001 a 2008 y de 2009 a 2016, generaron una productividad entre los presupuestos aprobados y las recuperaciones operadas de 7 veces y 6.8 veces respectivamente. La gestión de la Auditoría Superior, que ha auditado las cuentas públicas 2017 a 2021, 5 años, generó rendimientos de tan solo 1.6 veces. Esto es tan solo entre el 22 y el 24%. Por eso vemos con altísima preocupación el detrimento de la eficiencia fiscalizadora. Los responsables de la fiscalización en todas sus modalidades deben aceptar el tamaño de su compromiso y por ello comprender el deber ser institucional. Sin embargo, también deben entender con total claridad lo que no pueden ser. No pueden ser fábrica de indulgencias plenarias ni instrumento de la lucha partidista. No deben ser complacientes con el poder político ni expedir cheques en blanco en favor de nadie. No deben buscar una rentabilidad particular mediante el intercambio de complacencias y no deben trabajar por consigna para afectar o favorecer intereses particulares. Las verdaderas democracias suelen ser intolerantes con aquellos gobiernos que no son transparentes y que no rinden cuentas a la sociedad. El sistema de rendición de cuentas debe tener como sustento el imperio de la ley y la prevalencia del Estado de Derecho. San Agustín señalaba, sin la justicia, los reinos son sociedades de bandoleros. La tolerancia cómplice y la inacción que resultan en un encubrimiento detonan la alta corrupción y la enorme impunidad que nos ahoga. Hemos convertido al país en un enorme estercolero. Hacer público el grave problema de la corrupción es un asunto de conciencia y compromiso con la sociedad. Señalar la corrupción y la impunidad existentes es un acto de dignidad personal congruente con la ética política y la moral pública. La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los gobernantes. Son sí un deber ético y moral que nadie puede eludir. Existe un postulado universal que no admite excepción alguna, que señala lo siguiente: el pueblo manda, el mandatario obedece, rinde cuentas y se somete al escrutinio de la sociedad. En el México actual, la corrupción se transparenta, pero la impunidad es la constante. Nos hemos convertido en una sociedad sin sanciones, en una sociedad sin consecuencias, en suma, en una república de la impunidad. Afirma un principio de derecho que ley sin pena no es ley. Siempre que una sociedad tolera ilegalidades a sus gobiernos, las consecuencias son desastrosas. La legitimidad de un Estado proviene no solo de aplicar la ley, sino precisamente de cumplirla. En el Imperio Azteca existía la figura del calpisque, como recaudador de los tributos, responsable de resguardar el tesoro del imperio. El fallar en su encomienda
tenía como consecuencia la pena de muerte. Así actuaban nuestros antepasados. Emiliano Zapata en su tiempo afirmaba: el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no chille. Albert Einstein, por su parte, señalaba: el mundo es un lugar peligroso, no por las personas que hacen el mal, sino por aquellas que no hacen nada por evitarlo. Para terminar, permítanme una reflexión personal. No hay peor pecado que hacer mal uso de los recursos que pertenecen al pueblo. Las conductas que se valen de trampas para aprovecharse de las ventajas que ofrecen los cargos públicos merecen la peor condena de la sociedad y por ende el más severo de los castigos. El país es de todos y no es patrimonio particular de nadie. Amigas y amigos, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, excelente plática, don Arturo. Y bueno, por supuesto, abrimos el espacio para algunas preguntas, si es que hay alguna pregunta, algún cuestionamiento que quisieran hacer al respecto de lo que don Arturo nos presentó esta mañana. Que ya pongan el aire. Que ya pongan el aire. Que ya pongan el aire porque los dejó sin habla. Porque ya les dio calor. Pues bueno, caray, don Arturo, me parece que la plática que nos dio esta mañana realmente pues es un reflejo de lo que está sucediendo en este país. Es algo que no podemos, por supuesto, tapar con un dedo, pero creo que sí nos deja mucha reflexión. Los estudiantes, que son el futuro de México, tienen en este momento elementos para poder, y sobre todo con la formación de contadores, para poder luchar contra todo esto y por supuesto hacer y construir un mejor país. Bueno, pues yo quisiera, antes de concluir, entregarle un reconocimiento al contador Arturo González de Aragón, el cual voy a leer a la letra. Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a Arturo González de Aragón Ortiz por haber dictado la conferencia magistral El combate a la corrupción, el gran reto de México. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, marzo de 2023. Y lo firma nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Muchas gracias, don Arturo. Y por supuesto, muchas gracias, jóvenes, que tengan muy buen día.